El día de Navidad me senté a la mesa con el brazo roto por culpa de mi yerno. Mi propia hija me miró sonriendo y dijo: ¿Te gustó tu brazo quebrado? Ojalá hayas aprendido la lección. Sentí un frío mortal en la espalda y el aire se me escapó de los pulmones ante tanta crueldad. Pero lo que ellos no imaginaban era que, mientras se burlaban, yo ya había preparado su desalojo, y la policía estaba a punto de tocar el timbre para cobrarles cada lágrima. Antes de revelarte lo que sucedió esa medianoche, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Esta historia es una lección vital sobre límites y dignidad que no querrás perderte. Quédate hasta el final para descubrir cómo recuperé mi vida. Soy Doña Cuca, tengo 68 años y vivo en la colonia Providencia de Guadalajara, Jalisco. Siempre pensé que una madre debía soportarlo todo por amor, hasta que la vida me obligó a elegir entre mi familia y mi propia seguridad. Esta es mi verdad. Siempre he creído que las casas tienen memoria y que los muros guardan los ecos de las risas de antes. Pero esta noche, mi cocina se siente ajena, como si el frío de la calle se hubiera colado hasta los huesos de la casa misma. Es 24 de diciembre, y el aire huele a lo que siempre ha olido en mi hogar para estas fechas: una mezcla dulce y picante de tejocote hirviendo en la olla del ponche y el adobo de la pierna que lleva horas en el horno. Es ese aroma que antes lograba que mis hijos corrieran a la cocina preguntando a qué hora cenábamos. Pero hoy, ese olor solo me revuelve el estómago. Estoy aquí parada frente a la barra, peleándome con un puño de nueces que necesito picar para la ensalada de manzana. Parece una tarea sencilla, cosa de nada, pero intenten hacerlo con una sola mano buena mientras la otra les cuelga inútil, pesada como un tronco muerto dentro de un yeso que me llega hasta el codo. Cada vez que intento sujetar la nuez con los dedos hinchados que asoman del vendaje, siento un piquetazo caliente que me sube por todo el brazo izquierdo hasta clavarse en el cuello. El doctor en la clínica me lo advirtió muy claro. Me dijo que a mis 68 años los huesos tardan en soldar y que necesitaba reposo absoluto. Pero una es terca, o quizá es que una es madre, y la costumbre de servir es más fuerte que el instinto de protegerse. Desde la sala me llega el ruido de la televisión a todo volumen. Escucho las risas grabadas de algún programa de comedia y de vez en cuando el tintineo de los hielos en un vaso de vidrio. Son ellos. Mi hija Leticia y Rogelio, su marido, están allá, desparramados en el sofá que mi difunto esposo y yo compramos con tanto esfuerzo hace 20 años. Llevan ahí toda la tarde, desde que llegaron. Ni una sola vez se han asomado a la cocina, ni siquiera por curiosidad, ni siquiera para preguntarme si puedo con la charola del horno o si necesito ayuda para destapar la sidra. Es como si yo fuera invisible, o peor aún, como si fuera un electrodoméstico viejo que hace ruido y molesta, pero que es necesario para que la cena aparezca mágicamente en la mesa. Me detengo un momento para recuperar el aliento y me sobo el hombro derecho, el único que me funciona bien ahorita. Me pregunto por qué sigo haciendo esto. Podría haber comprado un pollo rostizado en la esquina y servirlo en platos desechables. Podría haberme quedado en la cama, abrazada a mis almohadas, llorando la vergüenza que traigo atorada en el pecho. Pero no, aquí estoy, picando la manzana en cubitos perfectos, cuidando que la crema no se corte, asegurándome de que los romeritos no se batan. Es mi orgullo de mujer de Jalisco, supongo. O tal vez es esa devoción absurda de querer mantener viva una tradición que ya está más muerta que mis ilusiones. Miro de reojo hacia el pasillo que da a la sala y veo la sombra de Rogelio levantarse para ir al baño. Pasa de largo frente a la puerta de la cocina sin siquiera voltear. Recuerdo cómo era antes, cuando mi Leti era niña y se subía a un banco para ayudarme a mezclar la masa de los buñuelos. Ahora, esa mujer que está sentada allá afuera se siente como una extraña, una desconocida que me mira con fastidio cuando le pido que baje el volumen. El brazo me palpita con más fuerza, como si tuviera un corazón propio y enojado allá adentro, recordándome lo que pasó, recordándome que esto no fue una simple caída como le dijimos a los vecinos. Pero a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas que me trago con cada respiración, siento una calma extraña. No es paz, no se confundan. Es esa claridad fría que le llega a uno
cuando el cielo se pone gris antes de la tormenta. Acomodo la ensalada en el tazón de vidrio cortado, el que era de mi mamá, y lo pongo al centro de la mesa que ya tengo lista con el mantel de Nochebuena. Todo se ve hermoso, impecable, como si fuera una revista. Nadie que viera esta mesa imaginaría el infierno que se vive en esta casa. Me limpio las manos en el delantal y toco la medalla de la Virgen de Zapopan que llevo al cuello. Cierro los ojos un segundo y respiro hondo. Mi intuición de madre, esa que nunca se equivoca, me lo está gritando al oído. Disfruten su televisión. Pienso mientras escucho a Leticia pedirle a gritos a Rogelio que le pase el control remoto. Disfruten, porque aunque ustedes no lo sepan y crean que me tienen vencida, esta es la última Navidad que van a pasar burlándose de mí en mi propia casa. Dicen que el cuerpo tiene memoria, pero yo creo que el corazón tiene una memoria todavía más terca. Mientras revuelvo la crema con las manzanas, el dolor en el brazo me da una punzada tan fuerte que tengo que soltar la cuchara y recargarme en la barra. No es solo el hueso roto lo que duele, es el recuerdo de cómo se quebró. Un recuerdo que llevo 3 semanas tratando de esconder debajo de la alfombra, como si fuera polvo, pero que hoy, con el olor a sidra y la falsedad en el aire, ya no se deja ignorar. Todo mundo piensa que me caí bajando las escaleras. Eso fue lo que le dije al doctor en urgencias, mientras me tragaba la vergüenza, y eso es lo que le conté a las vecinas cuando me vieron llegar con el yeso. Pero la verdad es muy distinta, y tiene nombre y apellido. Ocurrió hace apenas 20 días. Justo aquí, en esta casa de la colonia Providencia que no es cualquier casa. Es el patrimonio de mi vida entera. Cuando enviudé hace 40 años, me quedé con una mano adelante y otra atrás, y fue a base de coser ajeno, de vender tamales y de ahorrar centavo tras centavo, que logré levantar este techo. Cada ladrillo de esta casa me costó sudor, cada ventana me costó lágrimas, y por eso la cuido como si fuera un templo. Pero Rogelio, mi yerno, nunca ha entendido lo que significa ganarse las cosas. Desde que se quedó sin trabajo hace 6 meses, se la pasa aquí, administrando, dice él, aunque lo único que administra son las botellas de tequila que se vacían misteriosamente. Aquella tarde, llegó con unos papeles en la mano y ese aliento dulzón y rancio que ya me pone los nervios de punta. Se sentó frente a mí, muy serio, y me soltó el discurso que ya se traía ensayado. Me dijo que lo mejor para todos era que yo pusiera la casa a nombre de Leticia de una vez, que para ahorrar impuestos y evitar problemas futuros cuando yo faltara. Hablaba de mi muerte con una naturalidad que me heló la sangre. Yo le dije que no, se lo dije tranquila, sin alzar la voz, explicándole que esta casa era mi seguridad para la vejez y que las escrituras se quedaban como estaban. A él no le gustó la respuesta. Su cara cambió, se le inyectaron los ojos de esa furia que le sale cuando alguien lo contradice. Empezó a gritar que yo era una egoísta, que no pensaba en el futuro de su familia, que seguro ya estaba senil. Me levanté para irme a mi cuarto, porque no me gusta pelear en mi propia cocina, y fue ahí cuando pasó. Al intentar pasar junto a él por el marco de la puerta, sentí sus manos en mis hombros. No fue un empujón suave, fue un aventón con saña, con ganas de lastimar. Salí despedida hacia atrás, y mi brazo izquierdo chocó seco contra la madera del marco. El crujido que se escuchó fue como cuando uno rompe una rama seca para la fogata, seco y definitivo. El dolor me cegó por un instante, y caí al suelo, agarrándome el codo, incapaz de respirar. Pero lo que me dolió más, lo que me sigue doliendo más que el hueso astillado, fue lo que pasó después. Leticia estaba ahí, mi hija, mi niña, la que yo cargué en brazos y cuidé cuando tenía fiebre, estaba parada en el pasillo viendo todo. Yo esperé que corriera a ayudarme, que le gritara a su marido, que me defendiera como una leona, pero no. Se quedó ahí parada, mirándome desde arriba con una frialdad que desconocía, y soltó esa frase que se me quedó grabada más que el golpe. Me dijo, con un suspiro de fastidio, que yo tenía la culpa, que ya sabía cómo se ponía Rogelio, y que yo lo provocaba con mi terquedad de vieja anticuada. En ese momento, tirada en el piso de mi propia casa, entendí que el amor de madre a veces es una venda muy gruesa que nos impide ver la maldad,
incluso cuando la tenemos durmiendo bajo el mismo techo. Me levanté sola, como pude, y me fui al hospital en taxi, porque ellos ni siquiera se ofrecieron a llevarme. Desde entonces, he estado fingiendo que todo está bien. Cocinando, limpiando con una mano, aguantando. Pero mientras veo las manzanas flotar en la crema, sé que la venda se me cayó ese día. Ya no veo a mi hija, veo a una cómplice. Y esta noche, mientras el brazo me late al ritmo de mi coraje, sé que la terca va a tomar una decisión que debió haber tomado hace mucho tiempo. Finalmente, llegó el momento de llevar la cena a la mesa. Servir los platos fue un verdadero calvario, haciendo malabares con la mano buena, para que no se me cayera la fuente de pierna adobada que tanto trabajo me costó preparar, pero el orgullo es una fuerza extraña que te mantiene de pie cuando las piernas te tiemblan. Cuando por fin puse todo sobre el mantel bordado, ese que solo saco en ocasiones especiales, sentí un hueco en el estómago. La mesa lucía hermosa, digna de una revista, con las velas encendidas y la ensalada de manzana brillando en el centro, pero el aire se sentía tan pesado que casi costaba respirar. Nos sentamos. No hubo oración de gracias, ni siquiera un gesto de cortesía para esperarme. Rogelio, con esa actitud de patrón de fundo que ha adoptado últimamente, ni siquiera me miró. Agarró el tenedor grande y se sirvió la mejor rebanada de carne, esa jugosa del centro, que siempre guardaba para mi difunto esposo. Verlo devorar la comida que preparé con tanto dolor, sin un gramo de gratitud, me revolvió las tripas, pero me mantuve en silencio, acomodándome la servilleta en el regazo con movimientos lentos, cuidando de no golpear el yeso contra la mesa. El silencio era absoluto, solo roto por el ruido de los cubiertos de Rogelio golpeando la porcelana y el sonido de la televisión que seguía encendida en la sala, como un invitado grosero que no se calla. Yo intentaba comer un poco de romeritos, pero la comida me sabía a ceniza. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Leticia. Estaba bebiendo sidra, con las mejillas ya coloradas por el alcohol, y me miraba fijamente. No era una mirada de hija, ni siquiera de lástima. Era una mirada de desafío, burlona, cargada de un rencor que no sé en qué momento sembré en ella. De repente, Leticia dejó su copa sobre la mesa, con un golpe seco que me hizo dar un respingo. Sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Señaló mi brazo enyesado con la barbilla, con un gesto tan despectivo que sentí como si me hubiera escupido en la cara. Entonces soltó la frase, esas palabras venenosas que se quedarán clavadas en mi memoria hasta el día que me muera. Me preguntó, con una suavidad fingida que daba miedo, si me había gustado mi brazo quebrado, y sin esperar respuesta, agregó que ojalá hubiera aprendido la lección que me dio Rogelio sobre quién manda en esta casa. Sentí como la sangre se me iba a los talones. Un frío glacial me recorrió la espalda, erizándome la piel debajo del suéter. No era miedo a Rogelio, ni dolor por el hueso roto. Era el dolor agudo, insoportable, de ver morir a mi hija frente a mis ojos, porque en ese preciso instante comprendí que la niña que yo crié, la que curaba sus muñecas y me abrazaba cuando tenía miedo a los truenos, ya no existía. Esa mujer sentada frente a mí, disfrutando de mi humillación, era una completa desconocida, un monstruo creado por la avaricia y la sumisión a un hombre perverso. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me las tragué. No les iba a dar el gusto de verme llorar, no esta noche. Apreté el puño de mi mano buena debajo de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Giré la cabeza lentamente hacia el reloj de pared que colgaba sobre la vitrina. Las manecillas marcaban las 11, con 50 minutos. Faltaban 10 minutos para la medianoche. 10 minutos para que todo terminara o todo empezara. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el olor a pino y a traición. Volví a mirar a Leticia, sosteniendo su mirada vacía con la mía, que ahora estaba llena de una determinación de acero. Esbocé una sonrisa suave, casi imperceptible, una sonrisa que la desconcertó por un segundo. Le respondí con voz clara y firme, sin que me temblara ni un poco. Le dije que sí, que tenía razón, que había aprendido muy bien la lección.
Ellos intercambiaron una mirada de triunfo, pensando que me refería a que había aceptado mi derrota, que les firmaría la casa y me sometería a su voluntad. Pobres ilusos, no tenían ni la menor idea de que la lección que yo había aprendido era otra muy distinta. Había aprendido que la sangre no te obliga a soportar verdugos y que la dignidad de una madre vale más que cualquier lazo familiar. Seguí comiendo mi cena, saboreando cada bocado con una calma nueva, mientras el tic-tac del reloj contaba los últimos segundos de su reinado de terror. Justo cuando el reloj de pared dio la primera campanada de la medianoche, anunciando que el niño Dios había nacido, el timbre de la calle sonó con una insistencia que cortó de tajo el silencio tenso de la sala. Rogelio, con la boca llena de pavo, soltó un bufido de molestia y azotó la servilleta contra la mesa, quejándose de que seguro era algún vecino borracho queriendo dar el abrazo o pedir dinero. Hizo ademán de levantarse para correr a quien fuera, pero yo fui más rápida. Me puse de pie, ignorando el peso del yeso, y les dije con una voz que no reconocí como mía que no se molestaran, que yo abría. Caminé hacia la entrada, sintiendo sus miradas en mi nuca, esa mezcla de desprecio y curiosidad, sin saber que cada paso que yo daba era un paso hacia mi libertad. Al abrir la puerta, el aire helado de la noche de diciembre me golpeó la cara, pero no sentí frío. Frente a mí, iluminados por las torretas azules y rojas que giraban silenciosas en la calle, estaba el licenciado Ernesto Gómez, viejo amigo de mi difunto esposo, y el único hombre en quien todavía confiaba. A sus espaldas, 2 oficiales de la policía municipal, con el rostro serio y las manos cerca del cinturón, esperaban la señal. Ernesto me miró con esa calidez triste de quien sabe lo que cuesta la justicia, asintió levemente y me entregó una carpeta. Me hice a un lado para dejarlos pasar. El caos estalló en el momento en que las botas de los oficiales pisaron la sala. Rogelio se puso pálido, del color de la cera, y el tenedor se le resbaló de los dedos, haciendo un ruido metálico contra el plato. Leticia se quedó petrificada, con la copa de sidra a medio camino de la boca. Ernesto no perdió el tiempo con saludos navideños. Puso los documentos sobre la mesa, justo al lado de la ensalada de manzana, y con voz de autoridad les informó que aquello era una orden de desalojo inmediata y una medida de protección a mi favor, derivada de la denuncia penal por lesiones y violencia familiar que yo había interpuesto hacía 3 días. Vi cómo la comprensión les caía encima como un balde de agua helada. No se imaginaban que aquella mañana, que supuestamente fui a terapia física, en realidad me había escapado al Ministerio Público. No sabían que, tragándome la vergüenza y el dolor, me había levantado la manga para mostrarle al médico legista los moretones morados y verdes que Rogelio me había dejado en el hombro y la espalda. No sabían que había tenido que narrar, entre lágrimas y declaraciones juradas, cómo mi propia hija había solapado la agresión. Había sido el momento más difícil de mi vida, denunciar a mi propia sangre, pero era necesario para sobrevivir. Rogelio reaccionó primero, impulsado por ese machismo estúpido que el alcohol solo empeora. Se levantó de golpe, tirando la silla, y empezó a gritar que nadie lo sacaba de su casa, que yo estaba loca y que él era el hombre de la familia. Intentó avanzar hacia mí, tal vez pensando que podía intimidarme una última vez, pero no dio ni 2 pasos. Uno de los oficiales lo interceptó con una llave rápida y precisa, girándolo contra la pared. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue la música más dulce que había escuchado en años. Rogelio pataleaba y escupía insultos, pero ya no era el león que se creía, solo era un cobarde sometido. Fue entonces cuando Leticia reaccionó. Se levantó temblando, con el maquillaje corrido por las lágrimas que brotaron de golpe, y corrió hacia mí, intentando agarrarme la mano buena. Empezó a gritar, histérica, preguntándome cómo podía hacerles eso en Navidad. Me gritaba que era mi hija, que éramos familia, que la sangre llamaba. Me suplicó que le dijera a los policías que todo era un error, que retirara la denuncia. Yo la miré, y por primera vez en años, la vi tal cual era. No vi a mi niña, vi a una mujer que había elegido a su verdugo por encima de su madre.
Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza, y con una calma que venía de lo más profundo de mi dignidad tapatía, le respondí. Le dije que sí, que efectivamente ella era mi hija, pero que yo era la dueña de esta casa y de mi vida. Le dije, mirándola a los ojos, que el respeto no se hereda como si fuera un mueble viejo, ni viene incluido en el apellido. El respeto se gana, y ella lo había perdido en el momento en que se burló de mi dolor. Los oficiales comenzaron a sacarlos. No les dieron tiempo de empacar, solo de tomar sus abrigos. Rogelio iba maldiciendo, arrastrado hacia la patrulla, mientras Leticia me lanzaba una última mirada de odio y desesperación antes de ser escoltada fuera de la propiedad. Ernesto se quedó conmigo un momento, puso una mano en mi hombro sano y me dijo que todo estaría bien, que había sido muy valiente. Cerré la puerta tras ellos, echando el cerrojo con fuerza. El ruido de las sirenas alejándose se mezcló con los cohetes de los vecinos celebrando la Navidad. Me quedé parada en el recibidor, sola, pero dueña de mi silencio. Cuando el último eco de la patrulla se perdió calle abajo, la casa quedó sumida en un silencio tan profundo que casi zumbaba en los oídos. Son la 1 de la mañana, y por fin, después de tantas horas de ruido, gritos y fingir que no pasaba nada, mi hogar ha vuelto a ser mío. Me acerqué a la puerta principal y pasé el doble cerrojo que mandé instalar hace una semana a escondidas de ellos, cuando Rogelio salía a comprar sus vicios. El por del metal cerrándose fue el sonido más seguro que he escuchado en años. Me recargué un momento en la madera fría, sintiendo como el corazón me dejaba de galopar para empezar a latir a un ritmo más pausado, más mío. Caminé de regreso al comedor. La mesa seguía ahí, testigo mudo del desastre, con las copas a medio terminar y las sillas de ellos vacías, empujadas de mala manera. Recogí sus platos y los llevé al fregadero, sin rabia, solo con la urgencia de limpiar mi espacio. Luego regresé por el mío. Me serví una rebanada generosa de la pierna enchilada, esa que me costó bien mucho trabajo preparar con una sola mano, y me serví también un poco más de ensalada de manzana y una copa de sidra. No iba a dejar que se desperdiciara. Este banquete ya no era para celebrar una falsa unidad familiar, era para celebrar que sigo de pie. Me llevé el plato a la sala y me senté en mi sillón favorito, justo enfrente del nacimiento que puse con tanta ilusión a principios de mes. Las luces de colores parpadeaban sobre las figuras de barro y me quedé mirando al niño Dios, pensando en lo irónica que es la vida. Se supone que esta noche es de paz y amor, y aquí estoy yo, con un brazo roto y la familia partida a la mitad. Duele. No les voy a mentir. Duele en el pecho como si me hubieran arrancado un pedazo de carne viva, porque madre es madre, y ver a una hija irse así, destilando veneno, es una herida que sabe Dios si algún día cierre. Pero entre el dolor hay algo más. Respiro hondo, y el aire entra limpio a mis pulmones, sin ese miedo constante a decir algo incorrecto, a provocar un enojo, a recibir un golpe. Tomé un bocado de la cena, y por primera vez en la noche me supo a gloria. El adobo tenía el punto exacto de picante, y la sidra me calentó la garganta. Miré hacia la repisa donde tengo la foto de mis padres, viejita y color sepia, y alcé la copa hacia ellos. ¡Ey! Pues, lo hice. Rompí la maldición de callar. Toda la vida me enseñaron que la ropa sucia se lava en casa, que una mujer aguanta su cruz, y que el qué dirán es lo más importante. Pero esta noche, con la patrulla llevándose mis vergüenzas a la vista de todos los vecinos, entendí que hay manchas que no salen lavando en casa. Hay que sacarlas a la calle para que no pudran los cimientos. Me costó entenderlo, pero mi dignidad vale más que cualquier apariencia. Le di un trago largo a la sidra y sentí cómo el calor me llegaba hasta los pies. La soledad se siente grande en esta casa de la colonia Providencia. Sí, pero se siente segura. Prefiero 1000 veces cenar sola frente a mi nacimiento, con mi brazo palpitando pero con el alma tranquila, que estar rodeada de gente que me hace sentir pequeña en mi propia mesa. Me limpié una lágrima, que se me escapó traicionera, y sonreí. Mañana será otro día. Habrá que ir al juzgado, habrá que cambiar chapas, habrá que sanar. Pero hoy
Esta noche, doña Cuca duerme tranquila y sin miedo. Y eso, se los juro por la Virgen de Zapopan, es el mejor regalo de Navidad que pude haberme dado. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena. Cambié todas las chapas y mantuve la denuncia firme ante el juez. Aunque Leticia vino a llorar, pidiendo perdón cuando Rogelio fue vinculado a proceso, no cedí. Mi puerta permaneció cerrada para ambos. Mi brazo finalmente soldó. Y aunque a veces duele con el frío, es un recordatorio constante de que mi casa en la Providencia es mi refugio, no mi cárcel. Hoy vivo tranquila, sin miedo a los golpes ni a las burlas. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el respeto te hacen familia. Mi consejo es simple: no esperen al primer hueso roto para actuar. Protejan su patrimonio legalmente y denuncien al primer signo de violencia, sea quien sea. Cuéntenme, ¿ustedes a quién necesitan sacar de su vida para recuperar su paz? Doña Cuca, 68 años.